Hola, buenas tardes, Instagram. ¿Qué tal estás? Bienvenidos. Voy a escribir aquí el tema de nuestra live, el miedo de escribir español. Si tú estás viendo ahí la grabación, estás viendo la grabación, adelanta un poquito, a esperar que Instagram avise a la persona que estamos en vivo. Y los peritos siguen ladrando por aquí, ¿eh? Madre mía. Muy bienvenida. Hola, Juliana, ¿qué tal estás? Intentaré hacer una cosita. Ana, hola, bienvenida. Hoy vamos a hablar un poquito. Déjame arreglar aquí que estoy en la computadora también. Bueno, vamos a hablar en esta primera live, entonces, sobre el miedo de escribir. Entonces, primero, bienvenidos a todos. Esta semana haré una secuencia de lives en vivo hablando sobre la escritura, ¿bien? O sea, las personas que saben una lengua extranjera, y aquí vamos a dar enfoque a la lengua española, entonces las personas que saben el español, pero tienen miedo de escribir. Generalmente las personas que tienen miedo de escribir son las personas que están en el nivel más básico, ¿bien? Pero esto no ocurre exclusivamente a los niveles iniciales, también ocurre en los niveles ya intermediario y avanzado, de lo cual los alumnos ya tienen ahí una variedad de vocabulario, ya tienen conocimientos de las reglas gramaticales también, pero tienen miedo cuando ven una hoja en blanco, ¿bien? ¿Y por qué eso ocurre? En la realidad, las excusas, las disculpas que los alumnos se le cuentan a uno mismo son de que, yo tengo miedo porque yo no tengo vocabulario suficiente, o porque tengo miedo a equivocarme de una conjugación o de poner una preposición y tal. Pero en la realidad, a veces el alumno tiene una capacidad de escribir, o sea, tiene vocabulario, tiene conocimiento de gramática, pero tiene miedo, realmente miedo, nada más, ¿vale? El miedo de equivocarse. Parece que la hoja en blanco abrirá una boca inmensa y comerá por entero a la persona, ¿sí? Entonces aquí en esta primera live quiero hablar de la primera cosa que es súper importante para ayudaros a empezar a escribir en el español si tú no lo haces, mismo en los niveles ya más intermediario avanzado. Y si tú eres en nivel básico, empieza ahora a poner estos 5 hábitos en práctica. Hoy hablaré del hábito número 1. Si tú quieres escribir mejor en el español, o sea, si quieres perder este miedo de una hoja en blanco, ¿qué necesitas hacer? Entonces, el primer hábito es leer. Leer es el básico. ¿Por qué? A lo largo de la lectura, tú tienes contacto visual con las palabras. Entonces consigues ver ahí la ortografía, consigues ver la secuencia de las palabras, cómo ellas se combinan, ¿sí? Y puedes aprender más y practicar lo que tú ya sabes, o sea, reconocer palabras que tú ya sabes, reconocer los tiempos verbales, el uso de las preposiciones y todo eso, ¿bien? Entonces es necesario leer. Hoy yo ya he compartido en mi perfil la página de Centro Virtual de Cervantes, que tú puedes ver varios libros en línea y leer todos los días un poquito, ¿bien? Y aquí quiero compartir en este hábito de lecturas, las personas dicen, ay, pero yo no tengo tiempo. ¿Qué va? Que no tiene tiempo. A mí me parece una pavada, como dicen los argentinos, me parece una pavada, o sea,
¿sí? Que no me da ganas de decir nada. Cuando la persona dice que no tiene tiempo, pero siempre se ve uno en el autobús o dentro de la casa mirando las redes sociales o cualquier cosa, mensajes en WhatsApp. Entonces, sí, tiempo lo tenemos, pero ¿cómo disfrutamos de este tiempo? ¿Cómo aprovechamos para algo que nos dé más beneficio que la pérdida del tiempo? Entonces, yo he elegido aquí un estudio de la universidad, ¿cuál es el nombre de la universidad que yo no me acuerdo? Es una universidad de Reino Unido que se dice que tú puedes incluso disminuir el estrés y la ansiedad leyendo todos los días al menos 6 minutos. Y aquí lo importante no es la cantidad, no es leer un libro cada 2 días o leer 2 horas seguidas, no, es empezar con poquito. ¿Qué son 6 minutos en la vida? ¿Ah? ¿Cómo se dicen los españoles? Y aquí, bien abierto, es el tiempo de cagarse, como dicen los españoles, ¿sí? O sea, que muchos se van al baño y mirando las redes sociales, mira que 6 minutos puedes leer un trecho, un fragmento de un libro, ¿bien? Y practicar la lengua extranjera, ¿de acuerdo? Entonces, leer. La lectura, además de ayudarte con el vocabulario, con las estructuras, va a darte también otras habilidades, otras capacidades, además del conocimiento técnico. Porque la lectura te hace relajar, te ayuda a concentrarse. ¿Qué más? Impulsiona la creatividad porque mientras lees tú imaginas las situaciones, los lugares, las personas. Entonces eso también ayuda a la persona a ser más creativa, ser más confiante, tomar decisiones más rápidas porque estimula ahí partes del cerebro que ayuda a la persona a tomar estas decisiones más rápido. Entonces, hay un montón de cosas buenas que ganas al leer, ¿bien? Entonces, ¿y cómo que además de leer 6 minutos al día, o sea, lo importante es la frecuencia? O sea, todos los días un poquito, como diría la canción, pasito, pasito, suave, suavecito, ¿sí? Y a los pocos vas aumentando el tiempo de lectura. Aumentas para 10 minutos, 15 minutos, media hora. Cuando ves, estarás leyendo un libro grande, ¿bien? O leyendo más cosas. La lectura no puede ser algo aburrido. O sea, tienes que leer cosas sobre temas que te gustan, ¿sí? O sea, te gusta viajar. Entonces, entra en blogs que hablan sobre viaje. Te gusta comer o conocer comidas diferentes. Entonces, busca recetas y aprende vocabulario específico. Entonces, leer temas que te gustan, noticias. Entonces, todos los días nos enteramos de lo que está pasando, ¿bien? Entonces, a nivel de hacer eso en portugués, lo hagas en español. Entonces, busca temas, hay noticias diarias. Incluso en el país, me parece, tienes la opción dentro de la aplicación del móvil. Tú puedes configurar para recibir noticias a lo largo del día. Entonces imagina, todas las veces que suena un mensaje que ha llegado una noticia nueva, tú entras y lees una línea, lees ahí unas pocas líneas, ya estás practicando, ¿sí? Hay algunos alumnos me preguntan, profe, ¿y lo que es mejor, leer libro en papel, textos en papel o digital? Pues que digo aquí en este momento, lee todo. Yo soy una persona que leo todo, salgo por la calle y leo todo. Voy leyendo todo que me veo, ¿sí? El nombre de los lugares, nombre de las calles. Y eso es súper bueno porque activa tu percepción, tu concentración. Entonces esto es súper interesante. Leer todo. Digital, papel, libro, cómics, lo que sea. ¿Sí? Lo importante es leer.
Otra cosa que te ayuda bastante a dar más confianza es comentar con alguien algo que has leído en español y que te ha gustado mucho. ¿Bien? No importa que vas a comentar eso en tu lengua materna, pero ¿qué haces? Cuando comentas con alguien de un tema, eso demuestra a tu cerebro que lo que estás comentando es algo importante, es algo significativo, ¿sí? Y, y sueles recordar después de palabras o de estructuras con más facilidad. Entonces, lee alguna cosa interesante, comenta con un amigo, comenta con un familiar, ¿sí? Ah, yo vivo solo, comenta con tu perrito, con tu gatito, habla con las flores. Lo importante es comentar, porque cuando hablamos, escuchamos nuestra propia voz, y entonces la información tiene que pasar, salir y entrar de nuevo. O sea, la capacidad ahí que tienes de memorizar algo es mucho mayor, ¿sí? Otra cosa que los alumnos me preguntan bastante es ¿a qué hora leer? ¿Cuál es el mejor momento del día para leer? Pues a mí me gusta mucho leer por las mañanas, ¿sí? Es una de las primeras actividades que hago, a pesar que leo a lo largo del día. Entonces, yo leo todo el momento, como ya he dicho aquí, pero si quieres leer un fragmento de un libro o leer una noticia, lo ideal es que lo hagas por la mañana, ¿sí? Porque estás descansado, tiene ahí las percepciones más ahí abiertas, ¿vale? Más una cosa, mejor poco que nada, como ya he dicho, o sea, mejor todos los días un poquito que nada o leer una vez a la semana 5 horas enseguida, ¿bien? Ahora por la tarde yo compartiré también un postaje que habla sobre esta cosa del miedo de escribir. Bueno, vamos a pensar que un niño cuando nace, él no habla nada. Escribir entonces menos. Entonces, cuando estamos empezando a aprender un idioma, tenemos que pensar que somos niños naciendo a esta nueva lengua. Entonces, no vamos a nacer ya con lápiz en la mano escribiendo en el español. Esto no ocurre. Entonces vamos a pensar, vamos a recordar cuando éramos niños, chiquillos, y empezamos a aprender a hablar primero, la función comunicativa. O sea, ya empieza malo por ahí, porque en las escuelas, en las escuelas de idiomas, por ejemplo, empieza primero a escribir y después a hablar. Y esto es una tontería, porque en la vida real, un niño no aprende a escribir y después a hablar. Aprende a hablar y después a escribir. ¿Vale? O sea, primero escucha, después habla, después aprende a leer y después a escribir. O sea, todo lo contrario que se hace en las escuelas de idiomas, ¿eh? Bueno, entonces, tenemos que pensar como niños. Entonces, lee una frase. ¿Sabes estas cosas? Los perfiles de Instagram, de Facebook, o mismo pues estás leyendo un libro. Siempre tiene una frase que te llama la atención. Destaca esta frase y escríbela. La copia. ¿Te acuerdas cuando era chiquillo, iba a la escuela y todo preguntaba la profe, tiene que hacer la copia? La frase más famosa de los alumnos, ¿eh? Tiene que hacer la copia. Entonces, copia, porque con la copia estás trabajando ahí la imagen de la palabra. Entonces consigues ver cómo ella es escrita. Ganas intimidad con la lengua, ¿vale? Entonces copia frases, copia palabras. Ay, profe, tengo que hacer la copia en la mano. Es lo mejor, porque cuando escribes con la mano en un papel, estimula ahí unas neuronas, mucho más neuronas que cuando escribes, cuando haces en una pantalla o en la computadora, ¿bien? Entonces la idea es que le escriba en la mano. Y no te tomas ni 2 segundos, madre mía. Entonces escribe una frasecita, una palabra. Cuando empieces a ganar más intimidad, el tiempo va pasando, vas leyendo, vas escribiendo cada vez más y entiendes cada vez más.
ahí tú pasas a la segunda etapa, que es leer y escribir, pero con tus palabras. O sea, tú vas a repetir lo que has leído, pero en secuencias diferentes, en órdenes diferentes. No recordarás todo en exacto, ¿bien? Pero es una manera ahí de empezar a escribir de una manera un poquito más libre. O sea, lees un fragmento y escribe con tus palabras lo que has entendido y tal. Y la tercera parte, tercer momento, es cuando lees un texto y darás tu opinión. O sea, ya no usarás necesariamente todas las palabras que aparecen, pero ahí ya entras en un nivel más avanzado de pensar, expresar una opinión en la lengua extranjera. ¿Sí? Y eso es lo que es más así complicado, porque las personas no tienen miedo de escribir porque no saben las palabras. Muchas personas tienen miedo de expresar su opinión. Ay, porque ¿será que van a pensar sobre mí? Y si no les gusta lo que he escrito. Entonces empieza a ganar esta intimidad con las palabras cuando la copia. Después, leyendo y haciendo pequeños resúmenes. Y por fin, expresando tu opinión sobre lo que has leído. O sea, son estas tres primeras etapas para perder a los pocos el miedo. Y el miedo seguirá. Hasta hoy, cuando voy a escribir un texto sobre principalmente de un tema nuevo para mí, siempre me viene la sensación de, ¿será que sé todas las palabras o sé la cantidad de palabras suficientes relacionadas a este tema? ¿Sí? O sea, siempre pedimos, y mira que llevo ya unos 25 años estudiando la lengua española, un poco más de 20 algo, ¿sí? Entonces, aprendemos todos los días. Aprender es lo importante, ¿sí? Bueno, entonces es eso. ¿Alguien tiene una pregunta en relación a eso? A todos aquí que están, les gusta leer, leen todos los días, leen con frecuencia. Yo leo todos los días. Leo libro, escucho audiolibro, leo blogs, leo noticias, leo los nombres de las calles, nombres de los establecimientos. Me encanta leer todo. ¿Sí? Sí. Dice que sí. Bueno, es eso. Bueno, y la gran novedad de hoy, ¿por qué esta secuencia de lives de en vivo hablando sobre la escritura? Pues que en la próxima semana voy a abrir un grupo secreto, súper especial, para hablar sobre técnicas de escritura en español. Bueno, creo que solo esta live aquí ya da un montón de recursos, ¿no? De ideas ahí ya para poner en práctica. Entonces, ya elige hoy al menos 3 perfiles de temas que te gusten en Instagram y activa para que puedas recibir con frecuencia. O sea, todas las veces que entra en Instagram tendrá ahí perfiles en el español para que puedas leer. Otro ejercicio que podéis hacer es entrar justamente en el centro virtual de Cervantes y elegir una lectura gratuita que está en mi postaje de hoy, hablando sobre los pasos para leer un poco más y escribir más también. ¿Vale? Entonces, si tú tienes la gana de aprender un poco más, si tú ya sabes español y quieres practicar, quieres desarrollar esta habilidad de escribir, pues la lengua española crece a cada año. En los próximos 5 años, hasta 2025, en Brasil llegará a aumentar 3 veces el número de hispanohablantes aquí en Brasil. Entonces, en los últimos años, con la llegada de los bolivianos, recién los venezolanos y las fronteras que Brasil hace con los países latinoamericanos, el aumento de empresas que llegan en Brasil y
para hacer sus relaciones internacionales. Entonces es súper importante saber no solo hablar, pero escribir. Año pasado yo recibí muchos alumnos que trabajan en empresas latinoamericanas y más que hablar en el español, ellos escriben mucho todos los días. Entonces los alumnos saben hablar, consiguen expresarse, pero a la hora de escribir tienen un montón de dudas, se sienten súper inseguros. Entonces yo he pensado en este desafío justamente para ayudar a las personas a entender, a recordar y a practicar sobre todo todos los días un poquito cosas relacionadas como ortografía, los tiempos verbales. Quien estudia español sabe que los pasados, los pretéritos irregulares, da ahí muchas historias para contar. Mucha gente tiene miedo de los pasados en el español. Pero en la realidad no tiene que tener miedo del pasado, tiene que tener miedo de no hacer algo para aprenderlo, ¿sí? Yo pasé por todo lo que muchos alumnos han pasado, ¿sí? Cuando estaba estudiando también tenía muchas dificultades, pero es solo práctica. No hay magia, no hay milagro. Hay que estudiar todos los días. Yo ya estudio hace más de 25 años todos los días y que imparto clases ya son este año 19 años. O sea, es poco a poco que se construye ahí no solo la confianza, pero saber palabras, saber las estructuras, ¿sí? Entonces, esto es súper importante. Déjame comentar aquí porque no vengo los comentarios. Graci dice que todavía tiene miedo de hablar. Entonces, el miedo de hablar, el miedo de escribir en la realidad es la cuestión de la práctica. Graci, todavía tú estás en Chile, ¿no? Todavía estás en Chile. Es la práctica. Al principio es así mismo, cuando aprendes los primeros años, más o menos algunos estudios dicen, mismo cuando la persona vive en el país, es cerca de 3 años para empezar a sentirse un poquito más seguro. Sí, entonces estás en Chile. ¿Cuánto tiempo llevas en Chile ya? Más de un año, más de 3 años o menos de 3 años. Porque hasta 3 años es normal esta cuestión de la adaptación y todo depende también porque es un error a veces. La persona creen que viviendo en el país, ellas van a hablar súper rápido, aprender súper rápido. 2 años, bien. Entonces, hace 3 años es normal. Pero muchas veces, ¿qué ocurre? Muchas personas a veces viven en otro país, pero dependiendo de la rutina, la persona no habla todo el tiempo en el idioma local. A veces viven en comunidades de brasileños o hablan otro idioma, por ejemplo, como yo tengo algunos alumnos, por ejemplo, que hablan saben español y saben inglés. Y cuando tienen que hablar, por ejemplo, con un latinoamericano, prefieren hablar inglés que en el español. Y yo pienso, ¿cuál es el sentido de ser brasileño, saber español, la lengua de la otra persona, y hablar en inglés? Y los latinoamericanos tienen tanta dificultad en hablar inglés como la mayoría de los brasileños, ¿sí? Prácticamente de todas las personas que viven en Brasil, el porcentaje es 1% que aprende inglés, pero menos de 1% que habla con fluidez. Entonces es muy poco. Mira, eso que me pasa, no hablo todo el tiempo en el español. Entonces sí, más que hablar, es pensar. A veces me ocurre, por ejemplo, si estoy preparando una clase o pensando lo que tengo que hacer. Es un hábito hace muchos años que tengo, pensar en español. Y a veces estoy muy concentrada en lo que estoy pensando y la persona viene a hablar conmigo y yo le contesto en el español sin percibir. Y la persona viene y me mira así, pasa, chico. A veces en el autobús y, no sé, pido perdón, perdón, para, como se dice aquí, pedir licencia, ¿sí?
o gracias en lugar de decir obrigado. Entonces, porque yo pienso en el español, para mí es automático. Y como trabajo con la lengua española y paso a lo largo del día hablando, entonces para mí es más natural pensar en este idioma. Es práctico, esto es normal, ¿sí? Pero tiene que forzar. Bueno, entonces eso, yo abro mañana la oportunidad única para el desafío de 14 días. Serán 14 días conmigo exclusivamente para aprender reglas y practicar la escritura en un grupo exclusivo. Déjame ver, Thais. En octubre yo haré un intercambio para practicar en español. Quiero hablar más. Vale. Entonces, la escritura es, empiezas por ahí también, porque cuando tienes contacto con la palabra visualmente y cuanto más lees, más fácil para memorizar la palabra y la hora de hablar, la palabra saldrá con fluidez, ¿sí? Pero la persona que quiere hablar muchas veces no habla con tanta frecuencia y también no lee y también no escribe. Y ahí el cerebro, ¿sabe cómo es? ¿Sabe una persona que está en un lugar sentadita, así, calma? Está sentadita, calma, sí, y alguien viene y quiere compartir la silla, ¿sabe? Una silla para dos personas, un banco para dos personas. Imagina que el cerebro es así, tú tienes tu lengua materna. La lengua materna aprendimos dentro desde la gestación. Entonces, a lo largo, ahí creo que en el tercer mes, ya escuchamos la voz de nuestra madre y de las personas hablando en la lengua materna. Entonces, por ejemplo, mis hijos reconocen mi voz en el español porque los 2 embarazos yo hablé en el español, daba clases, impartía clases, hablando en el español. Entonces ellos reconocen mi voz en portugués y en el español. Ahora imaginas que tú estás sentada en lengua portuguesa y de repente viene alguien que es una lengua española y quiere compartir. Y está un poquito más allá, un poquito más allá. Y tú no quieres compartir. Tu cerebro se dice, no, este lugar es mío, sal de aquí. Entonces, el cerebro va a rechazar la lengua extranjera al principio. Por eso que hay que insistir, por eso que hay que tener consistencia, por eso que hay que crear hábitos. Porque si tú no creas hábitos, el cerebro piensa, esto no es tan importante porque pasa más tiempo pensando, escribiendo, leyendo en portugués y hablando en portugués. ¿Sí? Cuando yo tenía 15 años, yo empecé a tomar clases en la escuela mismo, porque yo estudiaba desde mis 8 años de edad, yo estudiaba español en casa, solita, así, con mi madre, jugando, estas cosas. Y ahí a los 15 yo dije, no, tengo que estudiar, tener un certificado para el trabajo y tal. Y, y yo en la adolescencia era la chica que no quiero más vivir en Brasil, que Brasil es una mierda, yo quiero vivir en España, entonces yo voy a estudiar mucho el español y hablar muy bien porque quiero vivir en otro país. Y yo empecé a hablar todo en español, incluso en la escuela. La profe de geografía llamaba a mi madre, porque incluso las tareas de la escuela yo hacía en el español. O sea, yo practicaba traduciendo todo, mismo que salía algunas cositas en portuñol, que yo no sabía, escribía en portugués las palabras que no sabía, pero lo que yo sabía, yo escribía en español. Y la profe cuando iba a corregir, a ver las tareas, digo, ¿qué está escrito aquí? Yo digo, español, profe. Y hablaba en español con ella. Pero Lara, tú eres brasileña, tienes que vivir en portugués, tienes que practicar en portugués. Digo, no, yo no soy la brasileña. Yo vengo de una familia española y yo voy a hablar solo en el español, escribir solo en el español. Yo pasé así unos 2 años escribiendo todos los días, todo que yo escribiera en el español. Es hábito. Se construye. Es difícil al principio porque te da
te da una sensación mala cuando ves una palabra, por ejemplo, que no imaginas cómo se dice. Expresiones, entonces. Cuando ves una expresión en portugués, por ejemplo, común, eh, y no sabe cómo decir en español, por ejemplo, te causa una sensación un poco rara, así. Pero es buscar, es pesquisar, es preguntar, es hábito, ¿sí? Andrea, te ríes. Mi madre, a mi madre le gustaba que yo hacía estas cositas, pero yo era muy rebelde. Antes de rebelde, yo que creo, yo inventé la rebeldía. Y yo decía a los alumnos, tiene que practicar, tiene que pensar, tiene que escribir. Entonces, es eso, ¿vale? Bueno, chicas, mañana vamos a empezar, vamos a abrir las inscripciones para el desafío que empieza 9 de febrero, 9 de febrero, 9 de febrero, el desafío 14 claves para escribir mejor en español. Entonces, 14 temas que son súper importantes a la hora de escribir, ¿sí? Tenemos un desafío de ortografía, tenemos desafío de preposición, preposición, solo pierde para las conjunciones, porque las conjunciones realmente, he pasado un año estudiando en la universidad solo conjunciones, todos los días, una al día, haciendo un montón de ejercicios, es una cosa. Bueno, no sería 9 de marzo, febrero, no marzo, es. La profe aquí ha dormido a las 4 de la mañana y a las 6 ya estaba haciendo biberón a los niños, ¿sí? Y se imagina que no he dormido nada. Es 9 de marzo. Gracias, gracias. Entonces, 9 de marzo, empezamos el desafío. Mañana abro las inscripciones, ¿vale? ¿Quién quiere participar? Ya me ha avisado. ¿Quién todavía no ha visto? Entra, me manda un mensaje por directo y ahí vamos a hablar a lo largo de esta semana contenido, un montón de contenidos para calentar, ¿no? Porque el día 9 ya empezamos así, con los pies, ¿no? ¿Cómo se dice? Yo tengo un cuadro. No me gustan las doradas, pero me gusta mucho esta imagen del torero, en el sentido metafórico, ¿no? Empezamos como un torero, o sea, el torero antes de abrir las puertas que salga el toro, él está de espaldas y se mueve, ¿no? En dirección al toro con entusiasmo, con coraje, ¿sí? Coraje no significa no tener miedo. Miedo lo tenemos. El hombre o la persona, el hombre, el ser humano, que no tiene miedo, tiene algún problema, porque todos nosotros tenemos miedo, es normal, pero la idea es aprender a estar cara a cara con el miedo y hacer alguna cosa con él, porque hoy él te vence o tú lo vences, ¿sí? Entonces vamos a vencerlo. Mañana abro aquí entonces las inscripciones para escribir mejor. Son 14 días con 14 temas diferentes, ejercicios prácticos para escribir mejor en español, ¿vale? Mañana vamos a la live número 2, hasta viernes, lives todos los días a esta hora, a la 1 de la tarde. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, live de hoy es para escribir mejor tienes que leer. Primer hábito de los 5. Primer hábito, leer. Leer mucho, leer todos los días, leer al mínimo 6 minutos al día. ¿Sí? Leer bastante, practicar, copiar, eso también ayuda mucho. Copiar frases, copiar palabras, entrar en perfiles en lengua española de temas que te gustan, viaje, comida, sea lo que sea, ¿vale? Vino, porque ahí aprendes bastante vocabulario de lo que te gusta, porque si vamos a hablar con alguien, vamos a hablar de qué nos gusta, y para eso necesitamos vocabulario. Entonces, cuanto más aprendemos vocabulario de temas que nos interesan, más confianza tendremos
en hablar en el español. ¿Vale? Me digan por aquí. ¿Qué tal esta live? Buena. Me encantó hacerla, prepararla y estar aquí con vosotras. Estoy muy contenta con la gente aquí. Ah, Leila también está por aquí. Gracias, muchas gracias. Andrea. Espero que esta live consiga estar salva. Entonces, después, quien ha entrado más tarde, vuelve a ver desde el principio. Y no deje aquí de estar mañana conmigo porque voy a hablar sobre el hábito número 2. ¿Ya? Muchísimas gracias. Ay, muy buena, gracias. Muchas gracias de nada, Thais. Muy bien, yo que te lo agradezco. Andrea también le gustó, sí. Ah, qué bien. Estoy contenta. Mañana a la 1 de la tarde vuelvo por aquí para hablar del hábito 2. ¿Vale? Un besito a todas y nos vemos mañana. ¿Sí? Chao, un beso.